Hola de nuevo a todos, aquí estoy y otra semana más voy a comentaros un tema sobre el cine de terror. Bueno, esta vez voy a alejarme un poco de los subgéneros que he estado comentando hasta ahora. Hay muchos subgéneros que me he dejado en el tintero. Digamos que he cogido los que más me han llamado la atención. Os he hablado de los slashers, os he hablado de los yalos, el fantaterror español, el gótico inglés, un poco sobre las productoras míticas, ¿no? Como la Universal, la Hammer o la Micus. Y bueno, me he dejado en el tintero muchos subgéneros como pueden ser el subgénero Mondo, que es el de cine de caníbales, el género zombie, que bueno, que ese me gusta mucho y hoy voy a hablar un poco sobre él. Me he dejado por ahí pues el cine de terror oriental, el found footage, lo que eran las exploitation, que era un poco un cúmulo de todos estos géneros que se hicieron mucho en los 80 en Europa, ¿no? Se ponía de moda en Estados Unidos una película, por ejemplo, pues una película de tiburones o de zombies o lo que sea, y entonces hacía una explotación, una copia en Europa, sobre todo en Italia eran ellos los especialistas en esto. Y en fin, bueno, no puedo hablaros de todos los subgéneros, digamos que voy a dejar un poco aparcado ese tema, os he hablado de unos cuantos y voy a ir un poco comentando otras cosas sobre el género del terror. Esta semana quiero hablaros sobre la diferencia que hay entre muertos vivientes, zombies y infectados, que hoy día se ha puesto muy de moda el cine de infectados y tal. Bueno, vayamos por partes. Diferencias entre muertos vivientes y zombies, que siempre se han confundido. Bueno, el zombie viene de la mitología del vudú, de Haití. Un zombie es una persona que, bueno, en la vida real los zombies existen. No son muertos ni nada. Se supone que un chamán, un brujo, mediante el vudú logra controlar la mente de una persona y tenerla como esclavo para que reciba sus órdenes, ¿no? Pues si quiere utilizarlo para trabajar como un esclavo o para vengarse de alguien o simplemente tenerlo dominado como venganza. Bueno, esto no es del todo cierto. Digamos que lo que utilizan los brujos o chamanes haitianos es una especie de polvos que lanzan directamente hacia la cara de la persona, que están compuestos, no son polvos mágicos ni mucho menos, están compuestos por una toxina, creo que es la tirotoxina o algo así se llama, que es muy parecida a la toxina que tiene el pez globo, pero en Haití la sacan de una salamandra. Al soplarla hacia la nariz, esta toxina va directamente al cerebro, eliminando toda la materia gris, dejando a la persona pues totalmente sin cerebro, por decirlo de alguna manera, la deja totalmente sin pensamiento. Una persona no puede pensar, solamente puede realizar las actividades básicas para vivir. Puede respirar, puede comer con ayuda, puede caminar de una manera muy lenta, dormir a lo mejor, pero en fin, no puede hablar, no puede pensar, ni puede hacer la mayoría de cosas. Esto lo utilizan mucho en Haití para vengarse. Cuando alguien tiene un enfrentamiento con alguien, una manera de vengarse es utilizando esta toxina y dejando a la persona de esa manera. Y entonces le llamaban a esas personas zombies, ¿no? Porque parecían como si fueran muertos salidos de sus tumbas. Entonces, en la realidad, un zombie lo que es eso. En el cine, ya el zombie pues ha llegado a ser un ser sobrenatural. Digamos que no es una persona, puede ser una persona que está viva o muerta, ha sido resucitado mediante brujería, mediante magia realmente, no mediante una toxina, y es dominado por otra persona para que haga lo que esa persona desee, o bien lo utilice como sicario para vengarse de alguien, o lo utilice como esclavo o lo que sea. Entonces, partiendo de lo que es un zombie cinematográficamente, las diferencias entre un zombie y un muerto viviente son en que el zombie puede ser una persona que esté viva o muerta, una de dos. Mientras que el muerto viviente, como bien dice la palabra, es un muerto. O sea, el muerto viviente está muerto. El zombie ha sido resucitado por un brujo, por un chamán que ha utilizado una serie de poderes, que ha resucitado a esta persona que puede estar viva o muerta y lo domina. Mientras que el muerto viviente no ha sido resucitado por nadie. Bueno, exceptuando algunas excepciones, como por ejemplo en la película de Reanimator, sí que resucita mediante un proceso científico que realiza el doctor Herbert West con un líquido reanimador que lo reanima, pero no puede dominar a los muertos. Quiero decir que
el zombie es dominado por un brujo, que hace lo que el brujo quiere, mientras que el muerto viviente no. El muerto viviente la mayoría de veces no es dominado por nadie, o sea, no es resucitado por nadie que diga, y nunca, nunca es dominado por nadie. O sea, quiere decir que va a su bola, nadie lo domina. Luego, siempre el zombie es resucitado mediante el vudú, mediante esas técnicas de brujería, mediante un brujo o chamán. El muerto viviente puede ser resucitado por medios científicos, como es el caso de Reanimator, o la mayoría de veces no se sabe, resucitan de una manera sobrenatural, no se sabe el por qué. El muerto viviente devora a sus víctimas, o en el caso de la película son caníbales, ¿no? En el caso de la película de El regreso de los muertos vivientes, solo se alimentan de los cerebros. El zombie no se alimenta de carne. Solamente si ataca es porque lo ha mandado su amo, pero no devora ni carne, ni cerebros, ni nada. Entonces esas son las principales diferencias. El cine, los muertos vivientes los creó George Romero con la película La noche de los muertos vivientes. Lo que es el concepto de muerto viviente, ese ser, lo creó George Romero en esa película, en 1968. Anteriormente se había jugado con el tema de los zombies, como realmente son en la mitología zombie de Haití, en películas como La Legión de los Hombres Sin Alma, protagonizada por Bela Lugosi en los años 30, Yo anduve con un zombie, también de los años 30, y ya se había tocado un poco ese tema. Más adelante lo volvió a tocar Wes Craven en el 87 con la película La serpiente y el arco iris. Y el género zombie y muerto viviente, digamos que empezó a mezclarse esos dos términos con la película Plaga de Zombies de 1968. Creo que fue del mismo año en la que se hizo La Noche de los Muertos Vivientes. En este caso, estos zombies eran muertos, que resucitaban mediante un brujo, un chamán, los resucitaba con el vudú para tenerlos de esclavos en una mina. Entonces era una mezcla, ¿no? Digamos, estos zombies eran resucitados, ¿no? Era como ver muertos vivientes que son zombies, dominados por otra persona. Cuando realmente se mezclaron estos términos fue gracias a Dario Argento, que fue el productor de la película El Amanecer de los Muertos, segunda parte de La Noche de los Muertos Vivientes, y en Europa quiso estrenarla bajo el nombre de Zombie. A partir de ahí, mucha gente tomó el nombre de zombie para utilizarlo con los muertos vivientes. Lucio Fulci lo hizo con su película Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los muertos vivientes. Luego hubo ahí una saga en la que Lucio Fulci la verdad es que no tuvo mucho que ver, que fueron todas zombies, Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5, creo que hubo hasta las 5, dirigidas muchas por Bruno Mattei, Umberto Lenzi, toda esta gente. Y ya se confundió, ya se mezclaron los términos y hoy día digamos que zombie es igual a muerto viviente en el cine, cuando en realidad son dos seres muy diferentes. Ahora bien, ¿qué es un infectado? Los infectados, digamos que vinieron al cine hace unos años, en el 2002, 2003, si no recuerdo mal, con la película 28 días después de Danny Boyle. Un infectado es una persona que es contaminada por un virus y esta persona se vuelve rabiosa, se vuelve descerebrada y solo piensa en atacar. Vale. Diferencias entre muerto viviente e infectado. El infectado no es un muerto, es una persona que está viva. Por lo tanto, esa es una diferencia brutal. También se diferencia con el zombie porque no es dominada por nadie. Se ha infectado y esa persona actúa por su cuenta, de una manera descerebrada, pero por su cuenta. Luego, término número 2. El infectado siempre ese ser es creado mediante la ciencia. O sea, hay un virus creado por la ciencia que es el que causa el infectado. Mientras que el muerto viviente la mayoría de veces es por causas desconocidas, que pueden ser sobrenaturales. Exceptuando algunos pocos casos como por ejemplo pues el regreso de los muertos vivientes, que es un gas el que lo resucita a los muertos, o Reanimator, que es un líquido reanimador. El zombie, por supuesto, es resucitado mediante medios sobrenaturales, mediante un chamán que utiliza el vudú. ¿Qué más? Se ha confundido mucho hoy día, se ha mezclado mucho también el término de infectado con el de muerto viviente, por el simple hecho de que los infectados van en hordas grandes de infectados que atacan a las personas. Entonces un poco que se ha mezclado, como los muertos vivientes hacen lo mismo, pues un poco se han mezclado estos dos personajes, pero no tiene nada que ver unos con otros.
Sí que tienen coincidencias, como por ejemplo que un muerto viviente cuando te muerde, digamos que te contamina y te conviertes en muerto viviente. Te mueres y resucitas. Un infectado pasa lo mismo, te muerde y te pasa el virus convirtiéndote en infectado. Pues es algo que tienen en común el infectado con el muerto viviente. Cosa que con el zombie no tiene en común porque el zombie no infecta a nadie, no es un infectado, no tiene ningún virus ni nada. Es simplemente un ser que es dominado por otra persona mediante magia negra. Luego, el género de infectados, bueno, estas son las diferencias principales. Los infectados corren, mientras que los zombies y los muertos vivientes van despacio, van lentos. Hoy día, con la película de Danny Boyle, de 28 días después, se puso de moda, la gente volvió a recordar el cine de muertos vivientes y se volvió a poner de moda el cine de muertos vivientes. Volvieron el remake de Zombie, que se tituló esta vez de como era su título original, El Amanecer de los Muertos. Romero, que había hecho su trilogía de muertos vivientes, volvió con otra película, La Tierra de los Muertos Vivientes, que también era muy buena. Si bien no llegaba a la altura de esa trilogía, que era maravillosa, era una película también muy buena, que a mí me gustó mucho, La Tierra de los Muertos Vivientes. Pero bueno, hay poco que rascar ya. La verdad es que hoy día hubo un tiempo, o sea, hasta hace poco, que se puso de moda el cine de muertos vivientes y tal, pero decayó mucho por el simple hecho de que ya se estaba mezclando el cine de muertos vivientes con el de infectados. Ya veis una película, ya no sabes si son muertos vivientes, si son infectados, no lo sabes. Los muertos vivientes ahora corren. Cuando dicen, no, es que cuando corren, igual que los infectados, pues cuando corren es que dan más miedo porque te pueden atrapar antes. Para mí no es así, aunque eso es opinión personal. Tú vas por la calle, te puede perseguir una horda de personas, de colgados de estos que vayan detrás de ti, pues igual que corren ellos, corres tú. Muertos vivientes van despacio y es una sensación es algo anormal, es algo que no es normal, algo sobrenatural, unos seres que vayan tan despacio, te da una falsa sensación de seguridad, te crees que estás seguro, que puedes huir y cuando menos te lo esperas se van aglomerando y te atrapan. Para mí esa es una sensación más terrorífica que corran. Luego también, como dijo George Romero en la película El Diario de los Muertos, los muertos vivientes no pueden correr, están muertos, tienen los tendones, los músculos, todo está atrofiado, todo está muerto. No pueden correr. Un infectado es un ser una persona que está viva. Es más, con la infección puede que tenga hasta más energía para correr, pero un muerto no, o sea, no tiene sentido de que corran. Pero bueno, han hecho un pupurri hoy día y yo qué sé, la mayoría a mí de las que hacen de muertos vivientes hoy día no me gustan, la verdad, esa es la verdad. Salvar, pues algunas cuantas también. De hecho que yo, si soy realmente sincero, solo salvaría esas dos. El remake que hicieron de Zombie, la del Amanecer de los Muertos, y la de la Tierra de los Muertos Vivientes, que Romero le dio ese aire a sus películas de muertos, su aire particular, y a mí me pareció bastante buena. Por lo demás, poco más hay que rascar, unas mejores que otras, pero poco más. Mientras que antes había muchísimas películas de muertos vivientes que merecían la pena. Fotre la trilogía de Romero, la Noche de los Muertos Vivientes, Zombie, El Día de los Muertos. Luego teníamos la de Reanimator, que ya es una especie de tocan el tema de los muertos vivientes de otra manera, ¿no? En este caso no devoran carne humana, son despertados de manera científica y tal. Muy buena también, la primera y la segunda, La novia de Reanimator. Luego ya la tercera, la de Beyond Reanimator, la de la Fantastic Factory, pues no estuvo mal, pero no llegaba a la altura de las dos anteriores. Luego teníamos la de No profanar el sueño de los muertos, esa es española, muy buena. Las de Lucio Fulci, Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los muertos vivientes, buenísima. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, en la que Fulci, digamos, que nos trajo unos muertos vivientes un poco diferentes, ¿no? Que parecían también incluso fantasmas. Masacre zombie. Apocalipsis caníbal, que mezcla un poco a los muertos vivientes con los caníbales. Hubieron películas muy buenas. Hay otras que a lo mejor pueden ser más traperas, pero que a mí por lo menos me entretuvieron, como La invasión de los zombies atómicos de Humberto Lenzi o la de la tumba de los muertos vivientes de Jesús Franco. Que bueno, que no es que sean muy buenas, pero por lo menos son entretenidas, que es mucho más de lo que se puede ver hoy día en muchas de las películas de muertos vivientes que están haciendo. En fin, antes las películas de muertos vivientes hacían muchas y muy buenas, hoy día es un género que ha decaído mucho y es por culpa de las películas estas de infectados que asolaron los cines, tuvieron éxito y mira, a mí no me tiran las de los infectados, la verdad es que no, ni siquiera 28 días después, que no está mal, es que me hace especialmente gracia. Luego también, no, 28 días después, no fue la película que trajo el tema de los infectados. Anteriormente, David Cronenberg
ya había traído infectados con la película Rabia en el 1977 o 78, si no recuerdo mal. Esa película no eran muertos vivientes, eran infectados por un virus parecido al de la rabia y van atacándose por la calle y corriendo y tal. En fin, o sea que no es tampoco que se inventara con esa película de 28 días después. A lo que vamos, hay unas diferencias que quiero que entendáis entre zombies, muertos vivientes e infectados. El término zombie muerto viviente, digamos que ya lleva tantos años fusionado que ahora hoy día en el cine es lo mismo, aunque tengan orígenes diferentes, en el cine es lo mismo. Infectado es todo lo contrario. Hoy día está muy mezclado el tema, por eso a mí no me tira mucho ya el género zombie o muerto viviente, como le queréis llamar, hoy día. Para mí ha decaído mucho. Y bueno, salvo algunas excepciones, espero que vayan haciendo películas de este género mejores, ¿no? Porque a mí es un género que me gustaba mucho y no sé, espero que un poco la gente, los cineastas vayan cayendo un poco del burro y vuelvan a los muertos vivientes de toda la vida, ¿no? A esas películas como las que hacía Romero, las que hacía Fulci. Y bueno, esto es todo por hoy. Hoy ha sido un vídeo cortito y nada, espero que os haya gustado y como sí digo siempre, que seáis muy felices y hasta la próxima.